Rezamos por la conversión de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, pero ¿será que se van a convertir? Y a veces perdemos la esperanza. Y la historia de hoy lo que nos va a demostrar es que no podemos perder la esperanza y que no solamente no vamos a perder la esperanza, sino que Dios nos va a recompensar esas oraciones. ¿Cómo? Porque el Padre Pío logró la conversión de toda una parroquia ortodoxa que renegaba de la iglesia y se convirtió toda entera a la fe verdadera. Esa es la historia de hoy para probar que el Padre Pío puede auxiliarnos. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. La sociedad de hoy se está derrumbando. Eso decía el Padre Pío. ¿Por qué se está derrumbando? Porque no reza. Si no rezamos, nos vamos a derrumbar. Y luego está el problema de la conversión. Hay un montón de personas a nuestro alrededor, incluso muy cercanas, que tal vez sean católicos pero tibios, o hayan renegado de la fe, o estén en contra de la fe, ataquen la fe, o hayan perdido la fe en Dios mismo, en la existencia de Dios, o se hayan vuelto protestantes, se hayan vuelto agnósticos, deístas, o incluso hayan llegado a, más que ser simplemente protestantes, a ser budistas, musulmanes, no sé. Eso cada uno de nosotros lo tiene, ¿cierto? Y nosotros pedimos por la conversión en esos varios grados en que la persona se va alejando de la fe y de Dios, ¿cierto? En esta historia de hoy, el Padre Pío nos va a mostrar cómo él puede hacer volver a esas personas que están lejos de la fe verdadera, hacerlas volver a la fe verdadera, o si no han estado, si nunca han estado, que ellos conozcan la fe verdadera y se conviertan a esta fe. Entonces la historia de hoy es de un padre llamado Víctor Tudor, sacerdote ortodoxo de Rumania y que no conocía al Padre Pío. O sea, tenemos todo un conjunto de cosas y ustedes preguntarán, ¿por qué un padre? ¿Por qué un sacerdote? Porque los ortodoxos se separan de la Iglesia Católica en el año 1050 más o menos, o 1059 más exactamente. ¿Y qué significa eso? Ellos se dicen ortodoxos, la ortodoxia es la fe verdadera, la fe tal cual es. Por tanto, el nombre no es muy apto, pero digamos, por una concepción, digámosles ortodoxos o cismáticos, es decir, están apartados de la unión con el Santo Padre. Y eso sucede desde el año 1000 y tanto. ¿Qué pasa? Que ellos entonces, al separarse de Roma, ya no forman una iglesia universal, digamos una iglesia aunque regional, pero que dijese que era universal, sino que son un montón de iglesias particulares. Entonces la iglesia ortodoxa romana es una iglesia particular. Muy bien, ¿por qué esta historia entonces es tan interesante? Porque los ortodoxos tienen los sacramentos, la mayoría de los sacramentos son válidos, el bautismo, la ordenación sacerdotal, y por eso es que este sacerdote realmente es un sacerdote, aunque cismático. Sin embargo, entonces él era ortodoxo romano. Y esta historia está en el libro que escribe el señor José Zavala en su libro sobre el Padre Pío. Y entonces vamos a ver esa historia. Antes que nada decirles que todo el que se suscribe al canal y le da a la campanita entra a la Santa Misa de manera gratuita. Así que no desaprovechen esa oportunidad. Y el que lo comparte, se haya suscrito por primera vez o ya esté suscrito, lo comparte con nuevas personas, va a estar en la siguiente misa. La anterior misa fue el sábado pasado y vamos a tener la otra misa en este mes y ya les estaré avisando qué día. Participen pues de esa Santa Misa, tan sencillo como suscribirse, darle a la campanita y compartirlo. Muy bien, esta semana yo les voy a dar el número para que ustedes puedan pedir desde cualquier lugar de Colombia la estampa del Padre Pío. Entonces les voy a presentar por fin la estampa del Padre Pío. Primero la voy a mostrar por detrás. Es la incertidumbre, ¿no? Y aquí atrás está: oh Santo Padre Pío, bienvenido a mi hogar. Y hay una pequeña oración. Hay un momento en el que se dice yo y el nombre de ustedes
para consagrar y confiar nuestro hogar, nuestra familia al Padre Pío. Entonces está esta oración. Por tanto, si ustedes enmarcan esta estampa, lo pueden hacer con un vidrio por detrás y por delante, de tal manera que puedan rezar esta oración siempre. O le toman una foto para que quede, digamos, el marco como comúnmente se hace, ¿no? Que atrás, adelante es un vidrio y atrás es como una tabla. Muy bien. Esta es la imagen del Padre Pío. Esta imagen es única, es una imagen, a ver que no le dé mucho aquí la luz, puede ser por acá. Es una imagen espectacular y dice: Santo Padre Pío, este hogar es vuestro, cuidad de él. Esta imagen es única del Padre Pío porque se ve mucho la mirada, y esa mirada de seriedad, pero también de esperanza, de amor, y uno se siente acompañado. Entonces esta imagen única, especialísima, es un regalo que nos hace el Grupo de Brasil, que patrocina también la devoción al Padre Pío, y nos lo hace para nosotros los colombianos, esta imagen del Padre Pío. Igual yo la voy a poner para que ustedes la vean mejor, y a partir del miércoles ustedes van a poder hacer el pedido para tener esta imagen, y los que estén fuera de Colombia la van a tener si se inscriben a los hijos protegidos del Padre Pío, y la van a tener de manera online. Y esta imagen realmente es una imagen única del Padre Pío, y es una mirada que simplemente nos muestra la cercanía y el acompañamiento del Padre Pío, y nos muestra cómo es que este sacerdote logró convertirse a la fe católica. Entonces vamos a ver esta historia. El padre se llama Tudor, ¿cierto? Víctor Tudor, sacerdote ortodoxo rumano que no conocía al Padre Pío, y que tras la milagrosa curación de su madre se va a convertir. Vamos a ver esa historia. Esa historia es del año 2002, y entonces dice: diagnosticaron a Lucrecia, la madre del Padre Víctor, con un cáncer de pulmón. Los médicos dijeron que no era operable, pues había metástasis. Es decir, el cáncer ya se estaba esparciendo por todo lugar. Cuando hay metástasis, ya no hay nada que hacer. Por lo que le dieron tan solo unos meses de vida. Entonces, la madre de Víctor va a morir dentro de pocos meses por esa metástasis debido a ese cáncer de pulmón. Ante esta situación, el Padre Víctor llamó a su hermano Mariano, pintor especializado en iconografía que vivía en Roma. Los iconos orientales son muy hermosos, y tanto como aunque hubo una separación en las iglesias orientales, la Iglesia Católica recuperó varias iglesias orientales, o hay tanto una iglesia romana católica como una que no lo es. En este caso, este padre era de la que no es católica. Entonces, tanto católicos como no católicos tienen iconos que no son imágenes así como esta de Nuestra Señora de bulto, sino que son pinturas muy bonitas. Si ustedes buscan los iconos bizantinos, van a ver que son muy bonitas esas imágenes. Entonces, el hermano de este Víctor era Mariano. Y Mariano, el nombre, ¿no? Pintor especializado en iconografía y que vivía en Roma. No sé si se alcanza a escuchar, pero aquí ha empezado la lluvia. Y sin embargo vamos a seguir grabando porque no podemos detenernos. Y más hoy que inicia esta semana y en la que vamos a ver varios milagros del Padre Pío para poder llevar esa estampa del Padre Pío por toda nuestra nación. Bueno, entonces, ¿cómo con esto esperaba que pudiera conocer a algún médico que pudiese tratar a su madre en Italia? Finalmente pudo llegar a contactar con uno de los mejores médicos del mundo en su especialidad, y este le dijo que la estudiaría si su madre iba a Roma. Dicho y hecho, Lucrecia llegó enferma a Italia. Allí le vio el médico, que igualmente les dijo que la operación era inútil y que solo se podía intervenir con unos fármacos para mitigar los terribles dolores. O sea, aún el especialista, el mejor especialista en el mundo en el cáncer de pulmón, dijo: no hay nada que hacer. O sea, médicamente, humanamente, no hay esperanza. La madre se quedó un tiempo con su hijo en Roma para que así le pudieran hacer más controles. Mientras tanto, Mariano trabajaba haciendo un mosaico en una iglesia y se llevaba a su madre consigo. Cuando él trabajaba, Lucrecia visitaba el templo y veía las imágenes. Entonces, mientras
Víctor la había llevado a Italia y ahora Mariano, su otro hijo, la llevaba a los templos para que lo acompañase mientras él pintaba y demás. Pero entonces ustedes ven cómo nuestro Señor va poniendo todo, va encaminándolo todo. Entonces ella está en una iglesia y son iglesias, en este caso eran iglesias católicas. Pero hubo una que le llamó poderosamente la atención. Ella viendo las imágenes y una de ellas le dio curiosidad, entonces dice: estaba situada en una esquina, era la imagen del Padre Pío. Imagínense ustedes esta imagen hermosísima del Padre Pío que ella ve. Ella lo vio como en un bulto, ¿no? En una imagen, digamos, tallada. Sin embargo, ese rostro del Padre Pío que puede convertir a las almas. Era el Padre Pío. La mujer se quedó impresionada y le preguntó a su hijo quién era. Este le contó brevemente su historia y durante los días siguientes el hijo se percató que su madre estaba permanentemente sentada frente a la imagen del santo de Pietrelcina. En uno de los comentarios que ustedes nos daban, una persona me decía: yo converso con el Padre Pío, con la imagen del Padre Pío, así, como si de una persona se tratase. Y aquí el texto dice: charlaba con la talla como si una persona se tratase, ¿no? Como si de una persona se tratase. Entonces, Lucrecia hablaba con esa imagen del Padre Pío como si estuviese hablando con cualquier persona. Así pasaron los días. 2 semanas después, Lucrecia y su hijo Mariano acudieron al hospital para realizarse una prueba. Pero para sorpresa y estupor de médicos y de ellos mismos, el cáncer terminal que sufría esta mujer romana había desaparecido completamente. Entonces, ¿cómo es que es? Tenemos un cáncer de pulmón que el mejor especialista dice no hay nada que hacer porque está ya con metástasis, se está esparciendo por todo el cuerpo. Ella reza delante de la imagen de este santo italiano y de repente ya no tiene cáncer. Esta mujer ortodoxa había pedido la intercesión del Padre Pío y este había respondido, así que ella le pidió su ayuda. Este hecho sobrecogió a toda la familia, empezando por su hijo Víctor, que era un sacerdote ortodoxo. Abro comillas: la curación milagrosa de mi madre, realizada por el Padre Pío en favor de una mujer ortodoxa, me llamó la atención. Reconocía entonces el sacerdote romano, claro, porque el Padre Pío, esta mujer le pide ayuda y él va a ayudarla, pero ella era rumana, o sea, ya no era, digamos, rumana no es el problema, era ortodoxa, ortodoxa romana. Entonces el problema era ese, ella no era católica. ¿Por qué? Entonces su hijo, que era sacerdote, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué razón? Ese personaje, hasta entonces desconocido para él, le había dejado fascinado. Empezó a leer la vida del Padre Pío. Así como muchos de ustedes ven las películas del Padre Pío y luego llegan a este canal. Las películas del Padre Pío son muy bonitas, pero no llegan a ser la vida del Padre Pío tal como es, incluso con detalles que no son tan exactos y demás, y por eso es que tenemos este programa como para afinar. Pero como un acercamiento a la vida del Padre Pío son fascinantes. En este caso, este padre padre ortodoxo cismático, empieza a leer sobre el Padre Pío. Y algo en él comenzó a cambiar. Le contó el milagro de su madre a sus parroquianos. Todos se quedaron admirados, pues la madre de Víctor era bien conocida por ellos. Aquí entonces habla Víctor. Todos conocían a mi madre y sabían que había ido a Italia para intentar una intervención quirúrgica. Y que luego había vuelto a casa curada sin que ningún médico la hubiera operado. Eso la gente lo sabía. Cierro comillas. Este milagro transformó no solo a la familia Tudor, sino a toda la comunidad ortodoxa. Cuenta el Padre Víctor que poco a poco en su parroquia se empezó a conocer y amar al Padre Pío. Entonces, abro comillas, leíamos todo lo que encontrábamos sobre él. Su santidad nos conquistaba. Un santo católico que empieza a ser conocido, venerado por cismáticos, por aquellos que no son católicos, que son más cercanos a nosotros, eso sí, que los protestantes y demás, pero que son cismáticos y herejes también. Sin embargo, ellos empezaron a conocer al Padre Pío y acercarse a él. Ustedes ven cómo el Padre Pío va
sorteando ciertas situaciones, ¿no? Porque el mismo hecho de que la madre se haya acercado a esa imagen y de repente le haya surgido pedirle, es algo sobrenatural. Ustedes ven que aquí se trata de algo sobrenatural, que aún pedirle algo al Padre Pío es algo sobrenatural. Así que cuando nosotros pidamos al Padre Pío alguna cosa, siempre tengamos presente que Él se puede valer de lo natural, pero también de cosas que exceden lo natural para atraernos a Él. Igual si nosotros queremos convertir a alguien, Él se puede valer de esas cosas sobrenaturales para atraerlos. Un ejemplo podría ser que nosotros tengamos la imagen del Padre Pío en nuestra casa, con un marco bien bonito, ¿cierto? Y que una persona la vea, sea una amiga, sea un vecino, sea nuestra familia, cualquier persona, vea esta estampa y de repente quiera pedirle algo al Padre Pío. Puede ser incluso un ateo. Nosotros vimos varios ejemplos donde incluso un ateo se acercaba, o un ateo, un masón, algo así, o en todo caso, o los dos a la vez, se acercaba y, empezó a pedirle al Padre Pío de repente sin entender por qué. Era un ateo. Y empezó a pedirle, un ateo que empieza a pedirle al Padre Pío como, aceptando que él puede interceder por él ante un Dios en el que no cree. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Sin embargo, que es algo sobrenatural, es lo que yo les digo, es algo sobrenatural, un movimiento sobrenatural. Entonces, imagínense, nosotros tenemos esta estampa hermosísima, única, ¿cierto? Y de repente alguien la ve y dice, o empieza a pedirle, de repente. ¿Por qué? Porque el Padre Pío actúa de esa manera. Así que pidan esa estampa del Padre Pío. Está bien, a partir del miércoles la podemos pedir. Muy bien. Incluso la cosa iba más allá. Y otros enfermos de la parroquia recibieron igualmente gracias extraordinarias del Padre Pío. Así que no solo conocían, sino que empezaron a pedirle y él empezó a darles gracias. Pero miremos cuál era el fin del Padre Pío. Él no los estaba curando porque sí. Él los estaba curando porque quería convertirlos. Es importante nosotros saber eso, porque hoy en día hay como una tendencia de ayudar a los otros sin querer convertirlos. Solo ayudarlos por ayudarlos. Ustedes ven cómo el Padre Pío se usa, diríamos, una triquiñuela, esa jugada maestra de ayudarlos para convertirlos. Porque al fin y al cabo, ¿de qué vale sanar el cuerpo si se va a perder el alma? ¿De qué vale que una persona nosotros digamos que es muy buena pero no es católica? Buena naturalmente, sobrenaturalmente no sirve de nada. Esa es la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, empezaba a surgir un problema en esta comunidad, pues seguían siendo ortodoxos y eran devotos de un santo católico contemporáneo. No era un santo católico del pasado, que ellos veneran mucho, los padres de la Iglesia son venerados, todos, digamos, los santos de la antigüedad son venerados por ellos, San Juan Crisóstomo, etc. Sin embargo, después del año 1000, pues ellos ya no van a venerar a los santos católicos. Entonces ustedes ven que ellos tenían una dicotomía. Eran ortodoxos, eran cismáticos y a la vez veneraban a un santo católico, y católico moderno, no contemporáneo. Por ello el Padre Víctor y su parroquia, que eran 150 personas, decidieron hacerse católicos. Así que lo que el Padre Pío quería con esas curaciones era que ellos vinieran a la fe. Hoy pertenecen al rito greco-católico de Rumania. Entonces, en Rumania, nosotros occidentales tenemos el rito latino-romano, ¿cierto? Hay varios ritos que pertenecen, el rito latino tiene varias divisiones, digamos. El romano, que es el más común, el ambrosiano, el mozárabe. Y ahí entraría el rito dominico, etc. Pero los orientales tienen otros ritos y uno de ellos es el greco-católico, donde la lengua no es el latín sino el griego, pero igualmente católicos. Entonces hoy pertenecen al rito greco-católico de Rumania. Sus vidas se habían transformado, pero al igual que el Padre Pío vivió numerosas dificultades, ellos también habrían de experimentarlas a la hora de vivir su nueva fe. Ellos se habían convertido y eso no iba a ser gratuito. En una reciente entrevista en Padre Pío TV, el Padre Víctor Tudor cuenta que tuvieron numerosas dificultades para ser católicos, pues la conversión en este país, que en su mayoría es ortodoxo, es cismático, con pasado comunista, era bastante compleja. Problemas con los políticos, problemas con la policía, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero no se desanimaron y pese a las trabas decidieron ir incluso más allá y construir una iglesia católica dedicada al Padre Pío. El templo está ya prácticamente construido y ha sido otro milagro del santo capuchino. Esto nos lo dicen, bueno, no tengo aquí la fecha lamentablemente, pero esto es unos años atrás. Los fieles, en gran medida, muy humildes, colaboraron en la construcción. Mientras tanto, celebraron misa en la calle pese a las gélidas temperaturas invernales, no van a ser infernales, sino invernales, y a ello había que sumar las enormes trabas burocráticas, porque en un país de mayoría ortodoxa el culto católico es muy restringido. El padre Víctor, desesperado, acudía a su obispo ante tantos problemas y este siempre le respondía: esto es de Dios y todas estas cosas se resolverán. Obviamente él está hablando del obispo católico, el obispo greco-católico. Así, de repente, un obispo les pagó el terreno de la iglesia. Iban ocurriendo hechos extraordinarios que poco a poco favorecían la construcción. Entonces, muy similar a lo que pasó con la construcción del hospital, del que tenemos un video, el hospital que el Padre Pío mandó hacer, y que, mejor dicho, que él estuvo ahí al pie del cañón mientras se hacía ese hospital. Un hospital para que fuese una casa de alivio del sufrimiento, ¿no? Entonces, de alivio para los que sufrían. Entonces, casa solievo da sofrenza. Entonces, esa casa para el alivio de los que sufren o alivio del sufrimiento, el Padre Pío la hace con mucho esfuerzo y también muchos milagros, pero también muchas donaciones. Entonces, así como el Padre Pío hizo milagros para conseguir dinero, o sea, hizo milagros para que se abrieran las billeteras y poder construir el hospital, así lo hizo con esta iglesia esta parroquia, o digamos estos parroquianos que querían construir un templo católico, entonces también lo hizo. Así como en este canal están los hijos protegidos del Padre Pío, que deciden ayudarnos con una donación y cada mes ellos ofrecen al Padre Pío el fruto de su sacrificio, esa donación como una penitencia, y nos ayudan para que este canal siga creciendo. Y esta estampa del Padre Pío es ofrecida por ellos de manera gratuita, se les envía a ustedes. No se cobra nada, ni la llamada, ni el envío, ni nada, absolutamente nada. Y es un regalo de los hijos protegidos del Padre Pío. Son ellos, esa familia de almas, que les da a ustedes este regalo de manera gratuita. Sea que usted sea parte o no de los hijos protegidos del Padre Pío, usted va a tener esta estampa regalada por ellos de manera gratuita, completamente. Así que también les pido oración por ellos y que sean muchos más. Entonces pasa bajo el auxilio del Padre Pío, pasa con el hospital y pasa con esta parroquia. Mientras tanto, el Padre Víctor acudió a Roma junto a su hermano para pedir también ayuda para esta iglesia. Allí se encontró con otro obispo al que contó sus problemas. ¿Qué patrón tendrá su iglesia?, le pregunta el prelado. Tras responder que el Padre Pío, este obispo sonrió y le tranquilizó diciendo: el Padre Pío te hará la iglesia él solo. Así que él confiaba, y es verdad, así como este canal se va a expandir por toda nuestra nación y llegar a todos los rincones, porque el Padre Pío se va a encargar y nos va a construir este canal él solo. Ahora el templo ya es una realidad y para el Padre Víctor es otro milagro. He sentido que el Padre Pío me ha ayudado a mí, a mis fieles y en otros países e iglesias. Es un signo de la fe, afirma el Padre. Aún así, este sacerdote romano no se ha quedado tranquilo y siguiendo los pasos del santo y pidiendo su intercesión, ha creado un pequeño San Giovanni Rotondo en Rumania, tras instaurar un hospital que atiende a los enfermos terminales. Gente sin recursos y ancianos abandonados. Las dificultades son enormes y falta el dinero, pero el Padre Víctor cuenta con la intercesión del Padre Pío y hasta ahora no ha fallado y no fallará. Entonces aquí está una foto del Padre Pío con sus parroquianos. Lo más importante de toda la obra que ellos han hecho o de todo lo que se ha logrado con ellos es que sus almas han conocido la verdadera fe. Así nosotros podemos pedir por nuestros familiares, nuestros hijos, hermanos, padres, amigos, vecinos, cualquiera, para que se conviertan a la fe verdadera. Inclusive a veces por milagros de que se cure de una enfermedad o cualquier cosa así. Si le pedimos con fe al Padre Pío, Él nos va a ayudar.
Bueno, y para como que agradecer al Padre Pío podemos hacerlo de muchas maneras. Y a través de este canal lo podemos hacer primero siendo parte de los hijos protegidos del Padre Pío, luego dándole me gusta a este canal, compartiéndolo, comentando. Y a partir del miércoles pidiendo esta estampa, porque es realmente hermosísima, del Padre Pío. Ustedes me dicen en los comentarios qué les parece esta estampa del Padre Pío. Es realmente una imagen única que tenemos gracias al grupo de Brasil, al señor Odair Gutiérrez. Y bueno, es un regalo para ustedes, como yo les digo, de manera gratuita. Muy bien. Terminamos entonces aquí, vimos la conversión de toda una parroquia cismática a la fe católica y podemos estar seguros que si el Padre Pío, nosotros confiamos en él, confiamos en su intercesión, confiamos en que él nos va a permitir, inclusive solo a través de tener su imagen, nos va a ayudar a convertir a quien necesitemos que se convierta para salvarlo, así a quien queramos salvar. El Padre Pío nos va a ayudar a hacerlo a través de su imagen, a través de su intercesión. Hasta aquí pues el video de hoy, tal vez un poco largo. Recuerden que mañana es el podcast y siempre tratamos de cosas difíciles, ciertamente son difíciles, pero que no son tratadas en ningún otro lugar. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Y hoy el Padre Pío quiere que ustedes pidan por aquellos que necesitan la conversión, que vuelvan a la fe católica, que todos seamos un solo rebaño con un solo pastor para que podamos llegar al cielo. El Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.